Hoy vamos a empezar a hablar de alquimia del pensamiento, que es un nuevo módulo también de la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Esmeralda. Nosotros estuvimos charlando y está en el canal de YouTube sobre las leyes, la aplicación de las leyes en la vida diaria y después la trascendencia a las limitaciones. Dos módulos muy interesantes que creo que son los pilares de lo que es toda la enseñanza canalizada por Gerardo Esmeralda. De alguna manera, por un tema pedagógico o didáctico, yo he entendido que este podría ser un orden, no sé si es exactamente el orden que Gerardo tiene en su escuela y que hoy los seguidores de Gerardo lo hacen. Pero bueno, como en el caso siempre la pedagogía o de alguna manera la enseñanza ha sido como mi gran misión y pasión en la vida, entendí, porque yo he estudiado y entiendo que los módulos son para leerlos y estudiarlos muchas veces, pero entiendo que una de las cosas importantes que debemos empezar a conocer es cómo funciona el universo. Y me pareció que empezar con las leyes universales y la aplicación de las leyes universales en la vida diaria era como darle un marco a las enseñanzas de Gerardo y de esa manera nosotros ser capaces de ver cómo podíamos aplicarlas en nuestra vida en el día a día. Yo vengo de muchas escuelas, de ser una estudiosa de estos temas y considero, el otro día escuchaba a Rick Gottman en una entrevista muy interesante con Francisco Fernández, que un poco había recorrido su camino de búsqueda y despertar espiritual desde los 7 años y había estado e incursionado en muchas escuelas, en muchas tradiciones, en muchas filosofías. Y de alguna manera me sentí reflejada con ese camino. Tal vez no empecé tan temprano, pero sí empecé en los comienzos, digamos, cuando uno empieza en esa búsqueda y empieza a hacer las preguntas trascendentales de por qué está aquí. Y entiendo que las enseñanzas de Gerardo han sido para mí un antes y un después. Las enseñanzas canalizadas por él, porque me permitieron llevar a tierra todas las grandes enseñanzas por la facilidad que el conocimiento se transmite. No es necesario ser un científico, ni un filósofo, ni un teólogo, ni un profesor de filosofía para entender cosas tan básicas y tan elementales como son las leyes que manejan el universo y cómo cumpliéndolas, entendiéndolas que están hechos por un ser divino y amoroso, es el único camino para lograr, como dice la escuela, salir del sufrimiento. Por eso me pareció que por ahí debíamos empezar. Y después la trascendencia de las limitaciones, como elementos claves para el despertar espiritual. Y hoy entiendo que el tercer módulo, o por lo menos la tercera enseñanza, debería estar trabajar con el pensamiento. El pensamiento, y lo decimos en esta diapositiva, el propósito del presente módulo es conocer los fundamentos de la transmutación y los principios universales a través de los cuales opera el pensamiento, lo que le permitirá al estudiante comprender la realidad de la alquimia, que es el oro alquímico, qué es la transmutación y qué es lo que puede transmutarse, cuál es el significado de la piedra principal y el elixir de la larga vida, qué es el pensamiento, cómo se originan, de dónde vienen, a dónde van, qué hacen, cómo diferenciar los diferentes tipos de pensamiento, cuáles son las posibilidades del pensamiento, cómo utilizar adecuadamente los pensamientos y cuál es el selector interno de los pensamientos y el poder de los pensamientos puros. Dentro del temario de este módulo tendríamos en qué entendemos por alquimia, qué es la transmutación, el propósito espiritual de la alquimia, las herramientas fundamentales de la vida, qué es el pensamiento, para qué sirve, cómo y por qué se elaboran los pensamientos, las formas de pensamiento, oración, meditación, información verbal, lingüística o visualizada, pensamientos propios, ajenos o inducidos, voluntarios, espontáneos, de ángeles, maestros o del Padre, pensamiento, mentalismo o volitismo, el poder del pensamiento y los secretos del pensamiento del amor. Es un módulo muy interesante y se está centrando en dos temas fundamentales, que es la transmutación y el pensamiento. Nosotros decimos que la constante búsqueda de información acerca del universo y sus procesos ha llevado a muchas personas a indagar acerca del pensamiento, como una herramienta para descubrir los secretos del universo y conocer el verdadero significado de la transmutación
y trascendencia de la materia. En algunos momentos, si nosotros recordamos a los antiguos alquimistas, especialmente en nuestro país, donde la alquimia y los alquimistas han dejado realmente huellas, como ha sido el caso de Piria en Piriápolis o Pitamío en Montevideo, sin duda nosotros o el común de la gente siempre asoció tanto la transmutación y la piedra filosofal y todos estos conocimientos en la idea de que nosotros lo que hacíamos era la transmutación del metal en oro, ¿no? Como que... Bueno, vamos a continuar después de esta pausa y volver entonces a mencionar, hablábamos de los alquimistas como buscando la transmutación del metal y en oro, del oro, digamos, del plomo en oro. En realidad, en este mundo, cuando se habla de alquimia, nos referimos más bien a una transmutación de tipo espiritual. Es decir, que es transmutar, pero nuestras sombras en luces. Y justamente el pensamiento aparece como una herramienta para que eso lo podamos hacer. En esta enseñanza se dice que el pensamiento es el mensajero de la creación, porque a través de él la información del universo llega a todos los lugares conocidos o no por el hombre, lo cual permite tener la información del universo en un lugar. El universo está organizado realmente a través de una información centralizada, y el pensamiento es el transmisor de esa información. Sus posibilidades son infinitas si se maneja con las leyes del universo y la vida. Saber usar el pensamiento es tener acceso a la información que necesita para el manejo de las propias potencialidades y facultades. De manera que el pensamiento es una herramienta muy importante y que tiene por objeto que nosotros manejamos la información del universo. Por lo tanto, saber cómo usar el pensamiento y cómo nos puede ser útil en nuestro camino de evolución espiritual es la finalidad de este modo. Bien, vamos entonces a la siguiente diapositiva, donde nos explica que la alquimia es una forma de vida a través del desarrollo espiritual. La alquimia es la ciencia de la transmutación o de la transformación. Es planteada como una herramienta en el trabajo interior porque el verdadero propósito es lograr el desarrollo espiritual. El milagro es un resultado, en realidad. La alquimia es la ciencia de la transformación interior a través del manejo de la información que se logra a través del pensamiento. El mago es quien conoce la organización de la materia y responde a la información que existe en el interior de cada cosa o individuo, porque las conoce y puede comunicarse con ellas. Por eso los maestros no pierden tiempo en trabajar en el exterior, porque saben que en realidad es el resultado del trabajo interior del individuo. La información que existe en el ser humano está codificada en 3 archivos no físicos que determinan las características externas y circunstancias de la vida que le corresponden a los individuos en los mundos de la materia física. Hay 3 archivos importantes. Nosotros vamos a hablar de los archivos porque la información se archiva y a su vez el pensamiento es el que transmite la información a través y por esos archivos. Entonces, es importante conocer de dónde obtenemos la información que el pensamiento transmite y permite que se distribuya en todo el universo. Básicamente, la primera información es la del ser. El ser siempre lo vamos a mencionar en estas enseñanzas como el absoluto, Dios, la fuente o como quieran llamarlo. La información que existe en el absoluto es una información verdadera, completa y permanente. Es decir, que no tiene cambios y que por lo tanto tampoco tiene distorsiones. Luego tenemos el archivo de la conciencia, que es una información también verdadera, pero parcial. Porque el archivo de la conciencia es un archivo que se va llenando con información de las distintas personalidades que nosotros tenemos en los mundos físicos. De manera que
El archivo del ser es inmortal y permanente y contiene toda la información que mantiene la vida y es inmodificable. Pero el de la conciencia no es total, se va llenando, pero también es permanente y perfecto. Porque lo que se va grabando en la conciencia, que es el archivo del Hijo de Dios, es solo lo verdadero, lo permanente y lo bueno. La esencia divina contiene la información original. El archivo de la conciencia es la información parcial. Es permanente e inmortal, pero no es absoluto. La diferencia con el archivo del ser, que sí es absoluto. Entonces, luego tenemos el archivo de la personalidad, que es un archivo que sí es modificable, que no es permanente y que además no solo contiene información verdadera, sino también información falsa. Es el archivo del ego, ¿no? De las distintas personalidades que nosotros tenemos en el mundo humano, en el mundo del reino humano, de la especie humana, hasta completar el archivo de conciencia. Por eso dice, cuando se alcanza el total de desarrollo del archivo de conciencia, es ahí que se termina todo lo que es las personalidades humanas. Y desaparece finalmente la personalidad. Es un archivo que acumula, y es ahí que entonces el archivo de conciencia, que es el que va acumulando verdad y amor, es el que ya se va llenando. Una vez que se llene ese archivo, el archivo de la personalidad desaparece. Entonces, decimos que el archivo de la personalidad es temporal, contaminable, alterable. La persona puede aprender a alterar voluntariamente la información de este archivo de manera de cambiar el destino, misión y dejar el sufrimiento, concediéndole a la persona la característica de mago o maestro de sabiduría. Y es temporal porque no existe la más remota posibilidad de que las ignorancias y los errores puedan trascender la personalidad humana. Nosotros, a través de la alquimia, lo que vamos a hacer es transmutar la oscuridad en luz dorada, los problemas en oportunidades y los conflictos en aprendizaje. La alquimia realmente es una ciencia espiritual. La radiancia del amor transforma en luz dorada todo lo que entra en contacto con ella. La alquimia puede producir luz dorada a través del pensamiento voluntario, dirigido y sostenido. La alquimia es una ciencia para aprender a pensar, para que el pensamiento no sea automático sino voluntario, dirigido y sostenido. Para dirigirlo voy a usar la fuerza de voluntad, sea dirigido del centro de amor y sostenido, para que desaparezcan las nieblas y quede la luz dorada. Lograr esto es todo un entrenamiento. Tiene que ser sostenido para lograr la transmutación del campo mental. Pocas personas saben pensar. Cuando pienso, sintonizo un archivo interno o un archivo que está en el aire. La información que llega a nuestra mente es de la misma característica que tengo en la mente, por un tema de resonancia. Toda estructura mental se origina en una información. Y el pensamiento es una herramienta poderosa, por eso los maestros le llaman el mensajero de la creación. Es la herramienta más maravillosa que podemos tener para transmitir información. La estructura mental, que se llama personalidad, está conformada por la información grabada en la mente. La forma de grabar de la mente es fundamentalmente a través del oído, a pesar de que podemos pensar de la vista. Es el principal órgano de grabación de la mente. Y lo único que hay en la mente es información. El comportamiento social, que es una información, es muy similar desde hace 12.500 años. Son esos pensamientos que se van transmitiendo, o creencias que se van transmitiendo, esa información que se va transmitiendo de generación en generación. Por lo tanto, a lo largo de todos esos años ha tenido una cierta estabilidad. La creación es una estructura sustentada en una información aplicada a la materia. Y la información física es una información celular, molecular y genética, y los códigos genéticos son de información divina. La organización social se basa en una información aplicada a la actividad humana. Eso es información cultural y leyes de los hombres. La idea inicial de la alquimia es: si cambia la información, puedes cambiar cualquier estructura, incluso la física. Desde el punto de vista de la estructura de la información, no existe la palabra imposible, porque si cambian la información, cambia la forma física, mental o social.
El principio maravilloso de la alquimia es que la vida en que estamos llevando en este momento y los resultados que estamos teniendo pueden cambiar cambiando la información que hay en nuestras mentes. La vida y los resultados, mientras no cambie la información de la mente, no es posible cambiar ni interna ni externamente la experiencia. Una de las cosas que ahora voy a desarrollar en esta diapositiva es que muchas veces cuando se habla del módulo de aceptología, que es de alguna manera la columna vertebral, entre otras cosas, no solamente la aceptación, pero sí como una herramienta importante en el camino del desarrollo espiritual, es que es una ciencia. ¿Por qué decimos que es una ciencia según lo que explica Gerardo? Es porque la única forma que tenemos nosotros de comprobar que la información que tenemos en nuestra mente y que ha sido grabada y es real, es verdadera, es por los resultados. Porque de lo contrario siempre estaríamos en tinieblas, o por lo menos dependiendo de la información social del momento, de la época, etc. Entonces para eso nos da una herramienta que siempre va a ser la clave de saber si estamos ante una información correcta. Entonces habla de 3 resultados internos, que son los primeros, los que van a ocasionar los resultados externos, que es la felicidad, aprender a ser felices por nosotros mismos, sin depender de nada ni de nadie. La paz, ser capaces de ser invulnerables frente a todas las cosas que pasen en nuestro exterior, y la capacidad de servicio y de amar a los demás. Esos 3 elementos van a desencadenar en nuestros 4 resultados externos, que son los recursos, la salud, la adaptación al medio y las buenas relaciones. Es imposible que si somos felices, vivimos en paz y tenemos capacidad de amor y servicio, no nos vaya bien en las otras áreas. O sea, es muy importante porque ha habido dentro de las creencias falsas es que ser espiritual significa ser pobre, o no tener recursos económicos, o no tener buenas relaciones, o sufrir, o ser siempre una víctima de una sociedad injusta, cuando es exactamente al revés. Es imposible que uno tenga paz, sea feliz y ame a los demás y le vaya mal en los resultados exteriores. Entonces, ¿por qué son importantes estos 7 elementos en especial? Es porque si alguno de ellos no funciona, es que tenemos una información falsa. La única forma que nosotros tenemos que cambiar los resultados externos es cambiando los internos, o sea, es cambiando nuestra información interna, para que en el interior tengamos paz, felicidad y capacidad de servicio y amor a los demás. Entonces, la única forma de hacerlo es viendo si la información que tenemos es correcta. Los resultados nos indican si es correcta o no. Si nosotros no tenemos los resultados adecuados, quiere decir que hay cambios que hacer. ¿Cuáles son esos cambios? Cambio de información. O sea, estamos manejando información falsa. Por eso nosotros decimos que las creencias, hasta que no sean verificadas, no dejan de ser creencias. Una vez que son verificadas, pasan a ser verdades y por lo tanto son certezas. Y si son verdades, no puede haber resultados equivocados. Entonces, es una enseñanza que no presta lugar a dudas ni a discusiones. No se trata de que yo esté de acuerdo o no con esa enseñanza. Se trata de que yo la aplique y vea resultados, que sea práctica. O sea, si yo me pongo a discutir esta enseñanza y en mi vida no tengo ningún resultado positivo, ni interno ni externo, entonces no tengo ni la autoridad moral ni la capacidad de discutirla. O sea, esta enseñanza sirve porque vos sos feliz, porque terminás de sufrir y porque tenés buenos resultados. Si no es así, no sirve, ni esta ni ninguna. Entonces, los resultados son una clave, una piedra angular para nosotros ser capaces de clasificar la información que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde la base de las limitaciones, que lo vimos en los otros módulos, son las creencias falsas. Las limitaciones mentales, que ya no pasan, que son parte, digamos, de la cultura, de la sociedad, son una fuente de limitaciones muy importantes. Y en la medida en que toda la vida fue así, en esos conocimientos ancestrales, que no nos atrevemos ni siquiera a discutir, porque son una especie de dogma que la sociedad impone, son los que determinan la causa de los mayores sufrimientos. Entonces, estamos aquí ante un desafío de decir, bueno, yo me voy a sentar a analizar mis resultados
y en base a eso evaluar si la información no es correcta. Si es correcta, genial, pero lo importante es que lo que no sea correcto seamos capaces de cambiarlo y de ir hacia nuestro interior y ver qué tipo de información tenemos y qué tipo de información estamos manejando. Bien, acá decimos que la base de la alquimia es el manejo de la información. Bueno, vamos a ver ahora el pensamiento. Esto ya lo vimos desde el punto de vista de la estructura de la información, no existe la palabra. Bueno, esto está lo mismo. Vamos ahora a la parte de los archivos del universo. Los archivos del universo tienen que ver también con lo que acabamos de ver, que son el del ser, el de la conciencia y el de la personalidad. Nuestra estructura humana está organizada en base a 3 archivos que manejan la información. Es el archivo físico genético, que se contiene el archivo para la forma, el cuerpo físico y el comportamiento de la especie, que es el instinto. El cerebro es parte del cuerpo físico, pero la mente no. Vendría a ser el hardware y la mente es el software. El propósito del cuerpo físico como creación divina y perfecta es soportar el campo mental. El archivo mental que da el comportamiento de la persona es el resultado de la información que se introduce en la mente del niño. El campo mental es el que acumula la información aprendida a que llamamos sistema de creencia. Cualquier información no verificada es una creencia. Nos interesa saber, no tener creencias, pasar de la ignorancia a la sabiduría. El propósito del campo mental es vivir las experiencias que permiten verificar la presencia y la existencia de la ley y del orden del universo. Aquí lo que explica lo que son los archivos físicos, ¿no? Genéticos, que son los que corresponden a estos mundos físicos que no incluyen a la mente. Es decir, el archivo físico genético es físico. Es el que tiene que ver con las formas, instintos y formas de comportamiento de cada especie. El archivo físico o el cuerpo físico tiene como finalidad, como dice acá, ser el soporte de la mente, que es el que justamente va conformando a través de las creencias y las informaciones la personalidad. La función de la mente y el cuerpo físico es fundamentalmente que la conciencia, el Hijo de Dios, viva distintas experiencias en las distintas vidas y de esa manera vaya verificando las creencias y las verdades. Mientras no sea verificada una información, es creencia. Una vez que la verifiqué, deja de ser creencia, pasa a ser una verdad y pasa a ser parte de nuestra sabiduría, del archivo de sabiduría, por así decirlo. El archivo de conciencia es el que una vez que vivimos todas las experiencias, la conciencia archiva todas las verdades a las que llegó como conclusión de sus vidas y su experiencia en las distintas vidas físicas, la personalidad. El propósito de la conciencia es asimilar la comprensión que la persona procesa. La conciencia es un observador que asimila lo que la personalidad comprende. El cuerpo físico está conectado con la energía emocional, la mente con la energía sentimental y la conciencia con la energía espiritual. Son distintos niveles de energía porque también son distintos niveles de información. Cuanto mayor es la información, mayor el nivel de conciencia y mayor también la conexión con los mundos espirituales. Bueno, el sentimiento está asociado a las creencias de la personalidad y la energía espiritual no. Es fluctuante, no es temporal, viene de los niveles de conciencia desde el nivel del Padre. Porque aquí es importante mencionar, porque muchas veces a lo largo de todo lo que es la información de la escuela de magia, el sentimiento es algo que siempre se ha puesto en tela de juicio como una herramienta útil al momento de conocernos a nosotros mismos, pero al ser dual, todas las herramientas que tienen la característica de ser dual tienden a ser trascendidas, lo mismo que lo emocional y lo instintivo. Son herramientas que nos sirven para experimentar en el campo de la personalidad física humana, pero cuyo objetivo es trascenderla cuando nos permitieron adquirir toda la información suficiente. La parte de la mente que compone la información verificada no es ni emocional ni es sentimental, sino que es
la comprensión, y que por lo tanto, después de la muerte de la personalidad física, no desaparece. Todo lo que no es información verificada y por lo tanto de sabiduría de cada personalidad, o sea, con la muerte de cada personalidad desaparece, no trasciende. Bien, la personalidad lleva a la diversidad y la conciencia a la luna inicial. En la comprensión todos estamos de acuerdo, porque la verdad es una sola y es matemáticamente exacto. Bueno, decimos que quien maneja la información maneja el poder, y es así, porque decíamos que la información es todo lo que permite justamente la manifestación. Por lo tanto, el buen manejo de la información o el mal manejo dependerá de los resultados y el tipo de vida que nosotras tengamos. Por eso es muy importante este módulo, porque justamente se trabaja la alquimia o la transmutación del pensamiento como elementos o herramientas de manejo de la información. Hay información falsa en nuestras mentes y la información del centro del universo nunca es equivocada. O sea, nuestra mente es totalmente contaminada. Nosotros decimos, y lo dice varias veces en la escuela, que cuando salimos de la fuente salimos sin ningún tipo de información, en una actitud de inocencia, sin contaminación. Para pasar de la inocencia a la sabiduría necesariamente debemos pasar por la ignorancia. Es decir, empezar a grabar una cantidad de creencias e informaciones falsas y verdaderas y ser capaces de ir eliminando todas las informaciones falsas. En los centros del universo, o sea, en lo que es la información que viene del ser o de la conciencia, esas son informaciones verdaderas, permanentes y no equivocadas. Las que sí son falsas y por lo tanto limitantes, porque todo lo que es falso limita y ocasiona bajo resultados equivocados, son las que vienen de la mente y de la personalidad humana. Bueno, esto ya lo dijimos, los distintos archivos. Y el archivo del ser con información permanente y absoluta, el archivo de conciencia con información permanente y parcial, y el archivo de la información que contiene información falsa y debe verificar cuál es verdadera. Esa es la función del archivo de la personalidad. Y el archivo físico, que ya dijimos que es genético, que tiene que ver con la forma, con el comportamiento de la especie. Las creencias es necesario confirmarlas en verdades o falsedades. O sea, que por eso una de las cosas que más se habla dentro de esta escuela es que no creamos nada, sino que verifiquemos toda la información, incluso esta. El archivo del ser tiene varios nombres. Se le llama archivo de vida, mónada, unidad, chispa divina. Es una partícula del centro absoluto del universo en nosotros. Es como una gota de agua en el océano. Cada vez que nuestra conciencia toma un cuerpo físico, se precisa la presencia de la chispa, que es la que proporciona la energía y que la hace parte de la unidad y es la vida,